Hola chicos, ¿qué tal? Soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos al canal. En este ejemplo vamos a aplicar la integral indefinida en tres problemas simples sin tener que hacer integraciones con métodos de sustitución ni nada parecido. Simplemente con la tabla de integrales sencilla que viene de las derivadas. Si no han visto, les invito a ver el video de la integral indefinida para que sepan un poquito de lo que estoy hablando. Comencemos. Ok, acá está el primer ejemplo, lo pueden ver en pantalla. Vamos a trabajar este primero y después otros dos. En este ejemplo dice que un carro está viajando a lo largo de una carretera recta a 45 millas por hora. Inesperadamente el conductor debe aplicar los frenos para evadir un accidente. La frenada aplica una desaceleración constante de 22 pies segundo al cuadrado. Pongamos esto bonito. Listo. La aceleración se mide en pies sobre segundo cuadrado, es decir, pies por segundo. Segundo al cuadrado. Listo. Y la pregunta es cuánta distancia recorre el carro después de aplicar los frenos. Este ejemplo relaciona la distancia con la velocidad, con la aceleración, porque fíjense que en esta primera parte, este dato es velocidad. Está diciendo que la velocidad es 45 millas por hora y esto aproximadamente 45 millas hora es 66 pies, pongamos pies por segundo. ¿Por qué hago esta conversión? Porque fíjense que la aceleración también está en pies por segundo. Entonces, o cambiamos la aceleración o cambiamos la velocidad, pero deben tener las mismas unidades de medida. Ok, esta está hablando de la aceleración. La aceleración es constante, 25 pies segundo cuadrado. Y nos está preguntando la distancia. Es un problema que relaciona la distancia con la velocidad con la aceleración. ¿Cómo se relacionan estas tres? Resulta que cuando uno está viendo las derivadas, a uno le dicen lo siguiente. Si usted tiene la función distancia, llamémosla S, generalmente así es como se conoce a la función distancia que depende del tiempo, y uno deriva la función distancia, entonces la derivada de la distancia es la velocidad. Esta es la relación entre la distancia y la velocidad. Y de la misma manera, si uno tiene la función velocidad y la deriva con respecto al tiempo, la derivada de la función velocidad es la función aceleración. Esta es la relación que tiene la distancia con la velocidad con la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que la segunda derivada de la distancia, voy a escribirlo bien, bueno, vamos a ponerlo así, S'' de t, la segunda derivada de la distancia es la aceleración. ¿Cómo aplicamos esto hablando de integrales? Entonces, si la derivada de la velocidad es la aceleración, entonces podemos decir, es decir, esta parte, si la derivada de la velocidad es la aceleración, entonces escribamos eso, si b' de t es igual a de t, entonces b de t, o sea, la función velocidad, se puede expresar como la integral de la derivada de la velocidad, es decir, la integral de la aceleración. La velocidad es la integral de la aceleración. Y fíjense que acá nos dan una función de desaceleración constante. Es decir, que en cualquier momento la desaceleración siempre es 22 pies. Organizando eso acá, podemos decir que la función velocidad es la integral de negativo 22 de t. Ojo, de desaceleración.
entonces tenemos que respetar el signo porque va en sentido contrario al movimiento. Es decir que la función velocidad, si integramos esto, quedaría menos 22t más una constante. Esta todavía no es la función velocidad del problema que estamos utilizando porque acá estamos hablando de la antiderivada más general, una familia de funciones. Para encontrar la función, o sea, de hecho aquí lo que necesitamos es encontrar C1, entonces para encontrar C1 voy a escribir esto. Note que hay un dato para poder hacer esto. Nos dice que la velocidad es 66 en el momento que comienza a frenar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la velocidad, si decimos que 0 es el momento en que comenzó a frenar, entonces esto se llamaría como la velocidad inicial. Es un dato importante el que nos están dando acá porque nos están dando una condición para poder encontrar la variable o la constante C1. Si reemplazamos eso, entonces la velocidad cuando t es 0 es igual a menos 22 por 0 más C1 y esto es igual a 66. Esto quiere decir que C1 es igual a 66. Con este dato tenemos que la velocidad o la función velocidad que modela el movimiento de desaceleración es esta. Así es como está desacelerando el carro. Recordemos, si queremos hacer una representación gráfica, supongamos que el carro se estaba moviendo, digamos que la dirección de movimiento era esto, y tenía una velocidad constante. Justo acá, él ve un accidente y pone los frenos. Y entonces acá vamos a decir que este es el tiempo cero. En ese momento la velocidad era 66 pies por segundo y comienza a frenar. Entonces en ese momento, tiempo cero, la velocidad era 66 pies por segundo y la aceleración constante, la desaceleración constante es 22. O sea que uno puede decir que la aceleración es menos 22. Y pues cuando uno frena, ustedes lo han notado, yo creo, cuando uno frena recorre cierta distancia hasta que se detiene. Esto es lo que nos están pidiendo, esta distancia. Para hallar esa distancia, lo primero que hicimos fue encontrar la función velocidad, porque esta es la función velocidad con que el carro se está desacelerando. Ahora vamos a repetir un proceso similar al de arriba con esta parte. Entonces, ya tenemos la función velocidad. Si la derivada de la distancia es la velocidad, entonces la distancia se puede ver como la integral de la derivada de la distancia, es decir, como la integral de la velocidad. Estas relaciones que se pusieron aquí arriba justamente nos justifican estas dos integrales, porque esas son las relaciones que, pues como su nombre lo indica, relacionan las dos, las magnitudes, la velocidad, la distancia y la aceleración. Ok, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para encontrar la función distancia, lo que tenemos que hacer es integrar la función velocidad, y la función velocidad era negativo 22t más 66. Al realizar esta integral quedaría negativo 22 por un medio por t al cuadrado más 66t más c. ¿Podemos simplificar esto? Sí, podemos simplificar esto. La expresión simplificada quedaría menos 11t al cuadrado más 66t más c. Como
es otra constante, porque fíjense que aquí en la primera integración que hicimos arriba teníamos una constante, pues la llamé C1 y esta constante la llamo C2 o la llamamos C2 para identificar que no es la misma. Esta constante dio 66 y posiblemente esta no. Tenemos una función velocidad, perdón, una función distancia general. No es la que necesitamos todavía. Es como cuando estábamos acá, una función velocidad general. Entonces necesitamos conocer una condición para poder quitar esa constante, para poder encontrar esta constante. Entonces voy a escribir muy similar. Para encontrar C2, note que la distancia en el tiempo cero es cero. Justo acá, cuando comienza el experimento que estamos trabajando, pues la distancia es cero. Tan pronto primero el acelerador, ahí comenzó, entonces comenzamos a contar la distancia que necesitamos. O sea que tenemos esta condición, la distancia es cero. Y si tenemos que la distancia es cero, pues podemos aplicar esta igualdad. S de 0 es menos 11 t al cuadrado, bueno, o sea, 0 al cuadrado, más 66 por 0, más C2 es igual a 0. De acá queda que la constante C2 es 0. Vamos a ponerlo similar a como lo pusimos arriba, pongámosle así. La constante C2 es 0. Finalmente, tenemos que S de t es igual a negativo 22, ¿dónde está? Perdón, negativo 11t al cuadrado más 66. Listo, ya tenemos la función distancia. Todavía no hemos dado respuesta al problema. ¿Por qué no hemos dado respuesta al problema? Porque si ustedes se fijan en la pregunta es cuánta distancia recorre el carro después de aplicar los frenos. Es decir, esto que tenemos acá, hasta que se detiene. Ya tenemos la función velocidad, ya tenemos la función distancia, pero estas funciones como tal no son las respuestas del problema. Para poder responder el problema, entonces tenemos que pensar, ¿qué pasa cuando se detiene? Voy a comenzar a escribir aquí arriba. Cuando se detiene, resulta que cuando el carro se detiene, la velocidad en ese momento es cero. Esta es una expresión importante. Si el carro paró acá, no tiene velocidad. Entonces la velocidad en ese momento es cero. Si la velocidad es cero, fíjense que acá tenemos la función velocidad, llamémosla 1 y esta llamémosla 2. Entonces, reemplazando en 1 y despejando t, tenemos. Entonces, si tenemos esta función que es la función velocidad y queremos saber cuándo esta función es cero, listo, reemplazamos en 1 y despejamos esta ecuación, quedaría menos 22t menos 66 y acá esto, perdón, menos 22t es igual a negativo 66 y esto es 3. ¿Qué quiere decir? Pasaron 3 segundos para que el carro se detuviera. Aún no se ha dado respuesta al problema. Ya sé cuánto tiempo pasó para que el carro se detuviera, o sea, cuánto tiempo se demoró desacelerando. No es la pregunta inicial, la pregunta es cuánta distancia recorre el carro. Ahora, como tenemos la ecuación 2, entonces podemos decir, reemplazando t igual 3 en 2, quedaría s de 3 es igual a negativo 11t cuadrado más 66 y, perdón, negativo 11, 3 al cuadrado más 66 y esto daría 66, acá me faltó una t, 63 por 3 y esto daría
33 menos 99. 99 pies. Ok, respuesta. El auto recorre 99 pies después de aplicar los frenos. Y ese es el primer ejercicio o el primer ejemplo de una aplicación simple de la integral indefinida. Listo, el segundo ejemplo que vamos a trabajar está en pantalla. Se estima que después de t meses la población de cierta especie incrementa a razón de 4 más 5t a la 2 tercios individuo por mes. Si la población en este momento es de 10.000 individuos, ¿cuál será la población dentro de 8 meses? Lo que nos están diciendo acá, de esta manera, incrementa a razón de bla, 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 es una derivada. Esto justamente es la derivada de la población. Es decir, bueno, acá si llamamos a la población P de t, bueno, más bien a la función que modela la población, entonces la derivada es P' de t, 4 más 5 a la, perdón, t a la 2 tercios. Esa sería la función que es la derivada de la población. Y eso es lo que nos están dando acá. Nos están dando la derivada de la población. Entonces, por las relaciones que hemos visto, sabemos que la función se puede expresar como la integral de la derivada con respecto a t de la población. O bueno, escribámoslo p' de t. En nuestro caso, esto es la integral de 4 más 5t a la 2 tercios de t. Es decir, si queremos conocer la función población, pues tenemos que encontrar esta integral. ¿Por qué queremos conocer la función población? Porque nos están pidiendo la población a los 8 meses. Es decir, la pregunta nos está pidiendo P de t a los 8 meses. Perdón, P de 8 realmente, cuando t es 8. Si integramos la expresión, quedaría 4t más 5, 2 tercios más 1 da 5 tercios, o sea, 3 quintos, acá multiplicándose por t a las 5 tercios más c, más una constante. Simplificando esto, voy a ponerlo más abajo para que sea mejor, quedaría 4t más 3t a las 5 tercios más la constante. Tenemos una función población. No es la función población que necesitamos. Recordemos, acá estamos hallando una antiderivada. Lo que ahora vamos a hacer es utilizar los elementos que nos dieron, la condición que nos dan, para poder encontrar la función población que necesitamos. En este caso, la condición que nos dan es que en este momento la población es de 10.000. Con esta condición y esta función podemos encontrar lo que necesitamos, la función población que modela este ejercicio. Para hacerlo, entonces, vamos a decir, tenemos P de 0 es igual a 10.000. Entonces, P de 0 es igual a 4 por 0 más 3, 0 a las 5 tercios más C es igual a 10.000. Acá estos dos se van a cancelar y resulta o podemos evaluar C como 10.000. Entonces, la función población, ahora sí, la que necesitamos es 4t más 3t a las 5 tercios más 10.000, porque ese era el C. No hemos terminado de responder este ejercicio. Tenemos la función población, pero revisen la pregunta. ¿Cuál será la población dentro de 8 meses? Entonces, con la función población tenemos que encontrar P de 8. Reemplazando
t igual 8, en P de t tenemos entonces P de 8. ¿Por qué T de 8? Porque nos dicen 8 meses y acá nuestra población se está midiendo en meses, entonces todo cuadra. P de 8 es 4 por 8 más 3 por 8 a la 5 tercios más 10.000. Ok, 4 por 8 es 32. Más 3, 8 a la 5 tercios es 32. Porque es raíz cúbica de 2 a la, raíz cúbica de 8 es 2, 2 a la 5 es 32, más 10.000. Y esto da 32, esta parte da 96, 128, o sea, 10.128. Respuesta del ejercicio. ¿Cuál será la población dentro de 8 meses? Entonces podemos escribir dentro de 8 meses la población será de 1.128 individuos. Y con esto damos respuesta al segundo ejemplo de esta parte. Vamos ahora a trabajar el tercer ejemplo. Voy a ponerlo, está aquí arriba, es este. Es un ejemplo en donde también se relaciona la función derivada y la función normal y nos dan una condición. Esta es como la estructura general de los dos ejemplos que se trabajaron antes. Tenemos la función derivada, queremos encontrar la función normal y esto es una condición. Siempre que tengamos condiciones, podemos encontrar una de las funciones o la función que necesitamos. Sin la condición, esto se convierte en la función general, en la antiderivada más general. Ok, entonces f de t es igual a la integral de la derivada de f de t. Entonces esto es la integral de x a la menos 1/2 más x de x. Y esta integral x a la 1/2 más 1 más 1 da 1/2, es decir que queda 2x a la 1/2. La integral de x es 1/2 de x al cuadrado más c. Recordemos, siempre ponemos la constante. Pero tenemos una condición inicial. Lo que acabo de hallar es f de t. Pero como f de 1 es igual a 2, entonces f de 1 es 2 por 1 a la 1/2 más 1/2 por 1 a la 2 más c, y esto es 2. 2 por 1 a la 1/2 es 2 por 1 es 2, más 1/2 por 1 es 1/2, más c es igual a 2, y acá queda que c es igual a negativo 1/2. Tenemos la constante. Por tanto, la función que nos están pidiendo es 2x a la 1/2 más 1/2 de x al cuadrado menos 1/2. El 2 pasa a restar y el menos 1/2 pasa a restar. Sí, esta sería la función que nos pide este ejercicio, en donde estamos relacionando la derivada con la función. Ok, eso es todo. Acá estábamos viendo 3 ejercicios de integrales. Espero que los hayan entendido, que les haya gustado. Si les gustó, pues pueden poner el like y suscribirse al canal. Nos vemos muy pronto.